Bienvenidos al audiolibro de la vida del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Parte 7. Adaptación Padre Germán Vera. Como padre y como amigo, Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sol. Ya hemos visto algunos rasgos biográficos de la vida de Santo Padre Pío. Ahora vamos a conocer unos aspectos relevantes de la espiritualidad de nuestro querido santo. En este precioso instante, abrazado estoy. En una ocasión visitó al Santo Padre Pío un periodista camuflado entre la multitud que intentaba entrevistar a Padre Pío, ordenar sus notas, cuando fue increpado por el padre y dijo: ¿qué buscan los periodistas en San Giovanni Rotondo? ¿Qué piensan que van a encontrar aquí? Yo solo soy un pobre fraile que intenta rezar. ¿Por qué pierden el tiempo conmigo? Déjenme tranquilo. Soy solo un fraile que intenta rezar. ¡Qué bella definición! Se dijo también de San Francisco de Asís, 8 siglos atrás, que no era un hombre de oración, sino la oración hecha hombre. Pablo VI, refiriéndose al Padre Pío, el fraile del Monte Gargano, comentó: el Padre Pío era un hombre de oración y de sufrimiento. El don de la oración le había sobrevenido al mismo tiempo con el don de la vida. Ya desde muy pequeño, cualquier cosa le motivaba y le inducía a orar. Cuando hacía de pastorcillo, nunca se le vio sin el rosario entre las manos. El novicio y joven fraile se distinguió siempre entre sus compañeros por su excepcional devoción. Era el fraile que oraba y enseñaba a orar. San Francisco de Asís nos transmitió la manera de tener la mente y el cuerpo dirigidos al Señor. La condición indispensable es la conversión. Todos los frailes debemos vigilar, no perder o apartar al Señor de nuestra mente y en nuestro corazón. Ruego a mis hermanos que de la mejor forma que puedan sirvan, honren, amen y adoren al Señor nuestro Dios con un corazón limpio y con la mente pura. Esto es lo que quiere el Señor por encima de cualquier cosa. Decía Santo Padre Pío en unos escritos cuando enseñaba a sus compañeros los frailes. Para San Francisco, la iniciativa del diálogo proviene siempre del Espíritu del Señor. En consecuencia, su oración es normalmente de alabanza, de acción de gracias. La oración fue una actitud constante en la vida de Santo Padre Pío. En la iglesia, en el coro, en el huerto, en su habitación, en el confesionario, en el diálogo con la gente, en las ocupaciones de sus obras sociales. Fue siempre una oración de alabanza y adoración en la que no cabía el egoísmo de centrarlo todo en problemas personales o en el propio yo. Una razón más de la pobreza franciscana. La oración nunca alejó al religioso de la realidad que le tocó vivir, sino al contrario, lo hacía más sensible al sufrimiento y a las necesidades de los demás. Fray Eusebio de Calpestroso
amigo y confidente del Padre Pío, resume así su actitud frente a la oración. Cuando el Padre Pío oraba, penetraba en el amor, unido totalmente a Dios, pero con frecuencia se sentía frío, abandonado en el más terrible desierto. Sus cartas muchas veces expresan la aridez espiritual, la soledad, la prueba. Pedía constantemente a sus hijos espirituales que nunca dejaran de orar y que no buscaran compensación espiritual alguna. El Padre Pío no tenía excesiva confianza en fenómenos sobrenaturales y en exteriorizaciones espectaculares. Exigía que se orase con naturalidad y sin actitudes afectadas, tal y como la escuela franciscana nos enseña. Ruego con todas mis fuerzas al ministro general, a mi Señor, que la regla sea observada inviolablemente por todos y que los clérigos oren el oficio divino, las laudes, las vísperas, las completas, con devoción ante Dios, no fijándose en la melodía de la voz, sino en la consonancia de la mente, de forma que la voz entone con la mente y la mente con Dios, a fin de que puedan agradar a Dios por la pureza de corazón, en lugar de halagar los oídos de la gente con cantos. Las formas de oración del Padre Pío variaban según sus estados psicológicos o místicos. En algunas ocasiones le vemos elevado extraordinariamente y en otras sumido completamente en la oscuridad, en el miedo, en la perplejidad. Lo comenta en sus cartas. El cielo me ha cerrado sus puertas, pero a pesar de que no pueda comprenderlo, no quiero pedirle al Señor que estos tormentos acaben. Lo único que sé con seguridad es que mi voluntad ama al esposo y que después de la Sagrada Escritura no hay nada más seguro y más cierto que esto. A una pregunta de un devoto sobre la comunión de los santos, Padre Pío respondió que la oración de los hombres en la tierra puede agradar tanto o más a Dios que la de los santos en el cielo, porque el hombre en sus plegarias ordinarias puede añadir la lamentación, la ansiedad o el sufrimiento, cosa que no pueden hacer los bienaventurados en el cielo. ¿Acaso pensaba él en sí mismo? Los grupos de oración. Me gustaría tener la altura y la voz de un gigante para que todos los hombres me pudieran oír y así poder invitarles a amar a Dios. Les diría: amad a Jesús, amadlo. Esta confesión del Padre Pío, muy parecida a la de San Francisco, que recorría los bosques llorando porque el amor no era amado, llevaría al Padre Pío a fundar los grupos de oración. El alma inflamada en esta caridad divina, decía, se consume cuando piensa en las necesidades de los hombres. El ejemplo de Padre Pío consagrado a la oración encendía una llama en el corazón de los devotos que en pocas ocasiones se apagaba. El contexto eclesial y social de la época propició la expansión de los grupos de oración. La guerra y la posguerra habían creado un ambiente de sufrimiento y de tensión. Por eso el Papa Pío XII exhortó repetidamente a los católicos para que oraran por la paz en el mundo. Se obtuvo una generosa respuesta por parte de la Iglesia y se crearon centenares de grupos
de oración integrados por niños, jóvenes y adultos, con la finalidad de orar diariamente por la paz. El Padre Pío pedía insistentemente a los fieles que siguieran las consignas del Santo Padre, el Papa. Aprovechaba cualquier ocasión para sensibilizarlos. Durante la misa, en los sermones, en las confesiones, en sus homilías, en las alocuciones, les repetía la importancia de reunirse en grupos para orar, confiando en las palabras del Maestro. Donde se encuentren reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando los devotos regresaban a sus casas, contagiaban a los amigos, a las asociaciones parroquiales, a los movimientos el deseo de orar. Poco a poco los entusiastas del Padre Pío empezaron a reunirse en grupos con la finalidad de orar por las intenciones del Papa y por las intenciones del mismo Padre Pío. Escuchaban la palabra, hacían oración de intercesión, siempre guiados y ayudados por un sacerdote. Como los grupos iban en aumento, se quiso coordinar aquella iniciativa y se pensó en la publicación de un boletín en el primer número de la Crociata di Preghiera. Crociata di Preghiera es en italiano y en español significa cruzada de oración. En ese primer número de la Crociata di Preghiera se presentó un listado de los grupos existentes en Italia. Después de la primera revista se publicó Notiziario, es decir, noticiero. Los grupos de oración se multiplicaron por toda Italia. En las grandes ciudades se diversificaron en otros nuevos grupos parroquiales. El objetivo en los años 50 era formar espiritualmente a sus miembros. No se trataba de fundar una nueva asociación, ni tan siquiera de reunir cristianos que quisieran orar en comunidad. Las noticias que iban llegando animaban a los responsables. Muchas parroquias, gracias a ellos, se habían renovado y revitalizado. Los grupos traspasaron las fronteras italianas y se expandieron por el resto de Europa y en América. Más tarde se crearon grupos en la India y en Turquía. El 12 de septiembre de 1959, con motivo del Congreso Eucarístico Nacional de Italia, los grupos de oración se reunieron en Catania. Participaron varios obispos. El cardenal Lercaro pronunció el discurso inaugural. En 1966, en el mes de mayo, tuvo lugar en San Giovanni Rotondo el segundo Congreso Internacional de los Grupos de Oración. El Padre Pío recordó a los congresistas las palabras de su santidad el Papa Pío XII. Orad, orad mucho, orad siempre. En 1968 los grupos de oración ya contaban con más de 100.000 devotos. El 31 de julio, la Santa Sede nombró director general al Padre Carmelo de San Giovanni in Gaddo. Este gesto de Pablo VI llenó de alegría el corazón del Padre Pío. Se trataba del reconocimiento oficial de la Iglesia a los grupos de oración. Dijo el Padre Pío: si se me concediese entrar en el paraíso, solo una cosa pediría al Señor, y diría: Señor, permíteme que me quede delante de la puerta hasta que haya entrado el último de mis hijos espirituales. Con estas palabras, el Padre Pío sintetizaba la aspiración suprema de su corazón: la salvación de la humanidad. Hasta que mi alma muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Santo Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. La pena y en el gozo
en mi aliento mientras vivo.